Después de años de rutinas repetidas, de inviernos que sabían a soledad y cafés que se enfriaban sobre la misma mesa, llegó el verano. Ese verano que no esperaba, pero que mi hija insistió en que necesitaba. Mamá, vamos todos al lago La Peña. Los niños te extrañan. Y estará el papá de Álvaro también. Todos como una familia. Me hizo gracia. Familia. Hacía tiempo que esa palabra sonaba como un eco lejano. Pero acepté. Llegamos al atardecer. Las cabañas eran modestas, de madera clara, con techos bajos y olor a resina. Una fila de casitas frente al lago, como si alguien las hubiera alineado con cuidado para que despertáramos cada mañana con ese espejo de agua temblando ante los ojos. El primero en saludarme fue Álvaro, mi yerno. Detrás de él, Manel. Manuel. Aunque todos lo llamaban Manel. El padre de mi yerno. 49 años tengo yo, 50 él. En el pasado, solo un pariente por afinidad, un hombre por quien no sentía nada más que una cortesía neutra. Siempre fue un poco extraño, callado, con una inclinación especial por la pesca y la soledad. Pero este verano, se veía distinto. Susana, dijo, estrechándome la mano. Qué bien te sienta el aire fuera de Madrid. Sonreí por cortesía. Pero noté cómo su mirada se detuvo un poco más de lo necesario. No fue grosero. Solo, evidente. Pasaron unos días. Todos disfrutaban del lago, los niños gritaban, los adultos preparaban carne en la parrilla. Yo procuraba mantenerme cerca de mi hija y mis nietas. Pero en un momento me quedé sola en la terraza. Y él se acercó. ¿Te molesta si me siento?, preguntó con una voz tranquila, casi susurrante, como las hojas por la tarde. Claro que no, respondí. Se sentó a mi lado, sin hablar. Solo miraba el lago. Y de pronto dijo: «Estás más guapa que nunca, Susana». Como si una piedra cayera al agua, y las ondas se expandieran. Me sentí incómoda de pronto. Como si el aire se hubiera vuelto más denso. No respondí. Solo me levanté y entré a la cabaña. Pero esa noche, no pude dormir. Porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentí mujer. Al día siguiente, me desperté antes que los demás. El lago seguía dormido, cubierto por una neblina ligera que se deshacía con los primeros rayos del sol. Bajé a la orilla descalza, solo para sentir el rocío entre los dedos. Necesitaba estar sola. O eso pensaba. ¿Tú también eres de las que madrugan? Escuché su voz detrás. Era Manel. Sostenía una taza de metal entre las manos y vestía una camisa de cuadros demasiado grande. Pero lo que más llamaba la atención no era él, sino lo que llevaba colgado al hombro. Una caña nueva, brillante, impecable. ¿Otra más?, le pregunté, señalando su caña. No otra, Susana. Esta es la caña. 70 centímetros exactos, dijo con una sonrisa traviesa. La compré en Cuenca. La más precisa que he tenido. No pude evitar reírme. ¿70 centímetros? ¿Y qué vas a atrapar con eso? ¿Sirenas? Él se encogió de hombros, miró el agua y respondió. A veces no se trata de atrapar nada. Solo de tener paciencia. Y buena compañía. Nos quedamos en silencio. Un silencio distinto. No incómodo. De esos que te hacen sentir, sin palabras, que algo empieza a moverse. ¿Tú pescas?, me preguntó de repente. Negué con la cabeza. Nunca lo he hecho. Siempre me pareció aburrido. Me miró con picardía. Entonces aún no has pescado conmigo. Y antes de que pudiera decir nada, soltó la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Te animas mañana al amanecer? Te enseño. Solo tú, yo y la caña de 70 centímetros. Me reí, como por reflejo. ¿Yo? ¿Pescar? Parecía ridículo. Pero algo, muy dentro, se encendió. Una curiosidad infantil, casi olvidada. ¿Y si no pesco nada?, dije. Entonces te invito al desayuno. Nos miramos. Y por primera vez en muchos años, sentí que quería decir sí. Está bien. Mañana, al amanecer. Él sonrió con tanto gusto, tanta sinceridad, que me faltó el aire. No supe si era por la mañana húmeda o por algo que llevaba demasiado tiempo dormido en mí. Pero era real. Y era nuevo.
Todavía era de noche cuando escuché los 3 golpes suaves en la puerta. Me vestí a tientas, con una sudadera fina y unas zapatillas que no usaba desde el otoño pasado. Afuera, el mundo aún dormía. El cielo era una manta azul oscura, apenas salpicada de estrellas. Manel me esperaba al pie del sendero, con la caña al hombro y un termo humeante en la mano. Pensé que te echarías atrás, dijo en voz baja. Pensé lo mismo, respondí. Caminamos en silencio por el sendero de tierra húmeda. El rocío mojaba nuestros pasos y la hierba se enredaba en los tobillos. A lo lejos, el lago parecía un espejo opaco, esperando el primer rayo de luz para volverse real. Llegamos a una pequeña plataforma de madera, apenas un tablón clavado entre las rocas. Él me tendió una taza. Té negro con un toque de limón. No hay mejor desayuno para el alma, dijo. Yo me senté al borde, dejando que los pies colgaran sobre el agua. Él se puso a mi lado, desenrollando el hilo de la caña con la calma de quien lleva toda la vida haciéndolo. El silencio era espeso, pero no incómodo. Era un silencio que decía más que cualquier conversación. A veces, la caña no solo atrapa peces, murmuró de pronto, mirando al horizonte. A veces atrapa pensamientos. Y sentimientos. No dije nada. Fingí no entender. No porque fuera tonta, sino porque no sabía cómo responder. ¿Sabes lo que más me gusta de este lago? Continuó. Que no exige nada. Puedes venir solo, triste, confundido, y él te escucha. Sin pedirte nada a cambio. Sentí como se me apretaba el pecho. No por sus palabras, sino por la verdad que traían consigo. Él estaba hablando de sí mismo. O de mí. En ese instante, una hoja seca cayó sobre mi hombro. Yo ni la noté. Pero él sí. Se inclinó suavemente y la retiró con 2 dedos. Un gesto tan simple. Tan íntimo. Lo sabes, ¿verdad? Dijo en voz muy baja, casi susurrando. ¿Qué me gustas? Me quedé quieta. Muy quieta. Como si el aire se hubiera detenido junto a mí. Y aunque no supe qué decir, tampoco quise irme. A la mañana siguiente no bajé al lago. Fingí dolor de cabeza. Me quedé en la cabaña ayudando a mi nieta con un puzzle y limpiando platos que ya estaban limpios. No quería verlo. No porque me hubiera molestado, sino porque me había afectado. Las palabras de Manel, su tono, su mirada, me removieron cosas que creía enterradas. Emociones que había cerrado con llave hace años. Y lo peor, no eran incómodas. Eran peligrosamente agradables. ¿Qué pensaría mi hija si supiera que su madre se estaba dejando envolver por el padre de su suegro? ¿Qué pensaría Álvaro? ¿La familia? ¿Los vecinos del lago? Aunque nadie nos debía nada, la idea me incomodaba. Durante el desayuno, Manel me buscó con la mirada. Yo no levanté los ojos del tazón. Cuando pasé cerca de él para guardar unos platos, me susurró. ¿Te has enfadado conmigo? Negué sin mirarlo. Solo estoy cansada, respondí. No insistió. Siempre tan respetuoso. Y eso me dolía más. Las siguientes horas fueron eternas. Yo evitaba estar sola en cualquier sitio donde él pudiera aparecer. Me quedaba cerca de los niños, ayudaba a mi hija a cortar frutas, fingía llamadas al móvil. Pero ni así podía dejar de pensar en él. Por la tarde, me lo crucé junto al cobertizo de pesca. Tenía en la mano la famosa caña de 70 centímetros. Esta noche estará la luna llena, me dijo, sin adornos. Sería buena hora para pescar. Tú y yo. Otra vez. Sentí el corazón latir con fuerza. Pero me mantuve firme. No puedo. ¿Por qué no quieres, o por qué no debes? Preguntó con calma. No supe qué responder. Que descanses, Susana, dijo, sin reproche, y se alejó por el sendero hacia el lago. Esa noche me acosté temprano. Pero el sueño no venía. Me levanté varias veces, bebí agua, ordené cosas que no necesitaban orden. Hasta que, sin pensarlo, corrí la cortina. Ahí estaba. Manel, solo, en la pasarela de madera. Sentado, con la caña entre las piernas, la mirada fija en el agua. Silencioso. Tranquilo. Y, aunque no me vio, yo lo miré durante mucho rato. Demasiado rato. La tarde cayó pesada, como si el aire presintiera lo que estaba por venir. El cielo,
antes claro, se tornó gris, luego plomo. Las primeras gotas golpearon el techo de la cabaña como dedos impacientes. En cuestión de minutos, el lago desapareció tras un velo de lluvia espesa. Las familias corrieron hacia el interior de sus cabañas. Se oyeron risas, gritos de niños, el golpeteo de sandalias mojadas. Cerré puertas y ventanas, y me envolví en una manta, con una vela encendida sobre la mesa. Afuera, el aguacero se desataba como si no tuviera fin. Y de pronto, el silencio. No del todo, sino uno eléctrico, artificial. La luz se apagó. Todo se quedó oscuro. Me quedé de pie, sin saber qué hacer. Busqué el móvil, pero no tenía batería. La vela seguía encendida, su llama temblaba con cada golpe del viento. Fui hacia la caja de fusibles, aunque no entendía nada de electricidad. Y entonces, 3 golpes en la puerta. ¿Susana? Su voz. Abrí. Allí estaba él. Empapado, con una linterna en mano. El cabello pegado a la frente. Vi que tu cabaña se apagó, dijo. Vengo a ayudarte. No esperó respuesta. Entró con paso firme, directo hacia la caja. Yo lo observaba desde un rincón, sin moverme. Tienes un fusible quemado. Nada grave, murmuró mientras revisaba. Pero mejor que no te quedes sola con todo esto. Intentó mover algo. Se escuchó un chispazo, y luego, nada. Solo la linterna, su aliento agitado, y la lluvia que golpeaba el techo sin cesar. ¿Tienes una vela más? Preguntó. Se la pasé. Al hacerlo, nuestras manos se rozaron. Fue un contacto mínimo. Pero fue como si algo se encendiera dentro de mí. Un temblor pequeño, íntimo, imposible de ignorar. Él se dio cuenta. Lo vi en sus ojos. Se quedó en silencio. Solo nos miramos. La vela entre nosotros proyectaba sombras en la madera. Todo estaba tan quieto, que incluso la tormenta parecía un fondo lejano. Me gusta estar contigo, dijo entonces, bajando la voz. No me pidas que me vaya todavía. No respondí. Ni asentí. Solo me quedé ahí. En esa quietud compartida, que decía más que cualquier palabra. Al día siguiente, después de la tormenta, el lago despertó en calma. Las hojas mojadas pegadas al suelo, el aire más limpio, como si todo hubiese sido lavado por dentro y por fuera. Así me sentía también yo. Durante el desayuno, nadie hablaba de la noche anterior. Pero cada gesto era más lento, más cuidadoso. Manel no estaba en la mesa. Su cabaña seguía cerrada. Me pasé el día intentando no pensar en lo que había dicho. En cómo me lo había dicho. Pero esa frase no me soltaba. No me pidas que me vaya todavía. Por la tarde, salí a caminar. No hacia el mercado, ni con mi nieta. Caminé hacia el sendero del fondo, el que llevaba a la parte más tranquila del lago, donde la gente rara vez se detenía. Y allí estaba él. Sentado en un tronco, con las mangas arremangadas, mirando el agua. La caña a su lado, dormida. Me oyó llegar. No se sorprendió. Como si ya supiera que vendría. Cuando murió Clara, pensé que nunca más volvería a hablar con una mujer sin sentir culpa, dijo, sin mirarme. Pero contigo, no siento eso. Contigo es diferente. Me quedé en pie, sin saber si debía responder. Entonces él añadió. Tú no te pareces a ella. Clara era más frágil, más callada. Tú estás viva. Esas últimas palabras me estremecieron. Porque por primera vez en muchos años, alguien me veía como algo más que madre o abuela. Como mujer. Presente. Respirando. Sintiendo. No me moví al instante. Pero lo observé. La forma en que sostenía sus manos, la serenidad de sus hombros, el modo en que no me presionaba. Y luego vi la caña. Descansando en la orilla, con la línea aún enrollada. Me acerqué. La tomé entre las manos. Liviana. Fría. Pero llena de promesas. Lo miré. Vamos a pescar, dije. Él me miró con sorpresa. Pero también con algo más. Como si hubiera estado esperando esas palabras desde el primer día. Fuimos juntos al muelle, sin decir mucho. El sol ya no era tan fuerte, y el agua reflejaba el cielo como si también quisiera quedarse en silencio. Manel caminaba a mi lado,
con la caña de 70 centímetros en la mano. Yo llevaba el termo con té y 2 sillas plegables que había encontrado en el cobertizo. El muelle estaba vacío, y eso me tranquilizaba. Como si el mundo entero hubiera hecho espacio para que estuviéramos allí, sin testigos. Él desplegó la caña con la delicadeza de quien maneja algo sagrado. Luego me miró, con una leve sonrisa. ¿Quieres probar tú? Asentí. Me explicó cómo sujetarla, cómo tensar la línea, cómo leer el movimiento del agua. Su voz era pausada, casi hipnótica. Se acercó lo suficiente como para corregir mi postura, pero sin tocarme. Solo su respiración, cerca de mi oído, me decía que estaba ahí. Relaja los hombros, murmuró. Lo hice. Suelta la muñeca, así. Obedecí. No había caricias, ni roces. Pero cada palabra suya, cada corrección leve, llevaba algo más que técnica. Era atención. Cuidado. Presencia. Durante un buen rato, no hablamos. El hilo flotaba sobre el agua. A veces se movía, otras veces se quedaba inmóvil. Él decía que la paciencia era parte del arte. Que los mejores pescadores no eran los más rápidos, sino los que sabían esperar. ¿Y tú esperas mucho? Le pregunté sin pensarlo. Manel me miró. Sus ojos eran tan claros como el reflejo del lago. He esperado años sin saber para qué, dijo. Ahora empiezo a entenderlo. No respondí. Solo bajé la mirada, y dejé que el silencio siguiera hablándonos. En algún momento, sin saber cómo, comencé a sonreír. No por nada en particular. Ni siquiera porque estuviéramos pescando algo. Sonreí porque me sentía en paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía moverse al mismo ritmo que yo. Él notó mi sonrisa. Me miró. Y yo, no la escondí. El día comenzó con ruido. Autos aparcando, maletas rodando por el sendero de tierra, voces nuevas mezclándose con las de siempre. Habían llegado los primos de Álvaro. Su familia política, esa parte del árbol genealógico que nunca me interesó demasiado. En cuanto los vi abrazarse con Manel, algo en mí se encogió. Lo observé desde lejos. Él reía, bromeaba con un sobrino que no veía hacía años, movía las manos con entusiasmo, contaba anécdotas. Parecía feliz. Distinto al hombre que me hablaba en susurros junto al lago. Distinto, o quizás simplemente el mismo, pero en otro mundo. Uno al que yo no pertenecía. Me quedé en la sombra del porche, con una taza de café frío entre las manos, viendo cómo esa burbuja que habíamos creado empezaba a romperse. Me sentí de nuevo como invitada, extraña, testigo de algo que no era mío. No fue celos exactamente. Era otra cosa. Algo más primitivo. El miedo a que lo que habíamos vivido no fuera más que un espejismo de verano. Una pausa. Un paréntesis entre realidades incompatibles. Esa noche, no bajé al lago. Tampoco prendí velas. Ni herví agua para el té. Pasé horas mirando la caña que él había dejado colgada en el muro de madera, justo al lado de la entrada. 70 centímetros de algo que ya no me pertenecía. O que, quizás, nunca me había pertenecido. Tomé papel y lápiz. Escribí pocas palabras. Lo justo. Gracias por el verano. Y por la caña. No firmé. No hacía falta. Dejé la nota bajo su taza preferida, aquella de metal, con un rasguño cerca del borde. Luego cerré mi maleta. Y al amanecer, antes que nadie despertara, subí al coche y me fui. No miré atrás. No podía. El otoño llegó como siempre, rápido, sin pedir permiso. Las hojas cayeron una tras otra en la acera frente a mi ventana, y las mañanas se volvieron frías, silenciosas. Volví a mi rutina, a los pasillos del supermercado, a las llamadas breves con mi hija, a los domingos en soledad. Durante semanas, me convencí de que había hecho lo correcto. Que todo lo vivido ese verano había sido hermoso, sí, pero pasajero. Que la vida real me esperaba aquí, donde nada cambia y todo es seguro. Pero entonces llegó. Un sobre sin remitente. De papel grueso, color crema. Dentro, una única fotografía. El muelle, el lago, en calma. La bruma de la mañana flotando sobre el agua. Y en primer plano, apoyada sobre la madera, su caña. La de 70 centímetros.
Detrás de la imagen, con tinta azul, una frase. Ella aún te espera. Y yo también. Me senté. Las manos me temblaban. Leí la frase una y otra vez, como si fuera una llave. Y lo fue. Esa misma noche no pude dormir. Al día siguiente, busqué mi bolso de viaje, tiré dentro lo justo, y sin pensarlo demasiado, compré un billete de tren a Toledo. Desde allí, un taxi me llevó hasta el lago. Era como volver a un sueño. Todo estaba igual. El mismo olor a madera húmeda. Las mismas hojas doradas sobre el sender. Y al fondo, la pasarela sobre el agua. Vacía. Me acerqué. El sol aún no salía del todo. Respiré hondo, sintiendo el aire frío en los pulmones. Y entonces, lo vi. Manel. Salía despacio de su cabaña, con las manos en los bolsillos, el cabello más largo, la misma camisa de cuadros. Me miró. Y no dijo nada. No lo necesitaba. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.